Amigos de YouTube, pues estamos en este maravilloso lugar. Vamos a presentarles en esta ocasión una hermosa cavidad. Es una cueva, se le conoce como la Cueva de las Quilas. Estamos en la comunidad de San Antonio Chalcuayotl, muy cerca de Xilitla o perteneciente a Xilitla, al municipio de Xilitla. Si tú estás en Xilitla o llegas a Xilitla, vas a tomar carretera a Jalpan, a Querétaro más bien, ¿sí? Y a escasos 30 minutos de lo que es la cabecera municipal se encuentra esta comunidad, una comunidad donde, bueno, el comité de turismo ha tenido aquí atinadamente el gusto por cuidar, conservar la zona. Y bueno, está aquí una compañera, una señorita que amablemente nos acompaña para darnos pues la explicación del lugar, cómo trabajan en esta comunidad, cuándo hay que venir a visitarla, los horarios y en fin, vamos a invitar a Lucy que pase con nosotros para que nos explique de qué se trata este lugar. Y bueno, pasa por favor. Pues mira, estamos ya en este sitio tan agradable y te agradecemos mucho que nos acompañes, que nos expliques del lugar y ha sido hasta ahorita el trato que nos has dado ha sido excelente, eres muy amable, una persona muy amable. Y bueno, dinos algo al respecto de tus compañeros guías, de las personas que cuidan este lugar y cómo funciona, por favor. Sí. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Luciana Gaspar Juárez, me dicen Lucy, y pues el día de hoy estoy trayendo a estas personas a conocer la cueva. Creo que vienen por primera vez a este lugar. Y bueno, pues esta cueva se llama la Cueva de las Quilas, que en náhuatl se traduce Quilicali. Pues yo soy guía local de esta comunidad. Y entre esta comunidad pues están otras personas que también dan este servicio. Para poder llegar a este lugar pues se les cobra, ¿verdad? Una cuota para el mismo beneficio de la comunidad, sí, para poder realizar algunos trabajos que pues se llevan a cabo en esta comunidad, al igual que pues darle un poquito de mantenimiento también a esta cueva. Y incluso también, ¿verdad? Pues para darles un poquito más de seguridad. Sí. Hasta el momento pues no se ha llevado a cabo, pero sí se tiene planeado realizarlo para que tengan esa seguridad de que pueden llegar con bien a este lugar y al mismo tiempo pues regresar, ¿verdad? Con bien a sus hogares. Sí, permítame. Bueno, aquí el punto es de que hay un costo de entrada general al sitio, ¿verdad? Y aparte hay un costo del servicio de guía, que es recomendable que se haga ese gasto, porque así ayudas, número uno, ayudas a la comunidad para que el lugar esté pues resguardado, esté cuidado, y ayudas a los compañeros guías para que tengan una entrada extra de efectivo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la idea, ¿verdad? Del costo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿tienes algún número de WhatsApp donde se puedan comunicar contigo? Sí, mi número es 489-127-53-95. Muy bien. ¿Del comité de la entrada hay algún número o en ese mismo número se puede localizar? No, sí hay número. Sí. Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, lo checamos. Ok, muy bien. Y ya se les estará proporcionando. Sí. Ok, entonces el lugar es adelante, cruzas Xilitla, si vienes de lo que es la Y o vienes del poblado, tienes que agarrar hacia arriba, hacia la sierra, con salida a Querétaro, ¿verdad? Ajá, sí. Y aproximadamente del poblado de Xilitla al entronque, que hay como referencia hay una escuela que dice Miguel Álvarez Acosta, ahí es la desviación, ese es el cruce y ahí tienes que bajar, ¿verdad? Así es. Y estamos hablando en redondear los kilómetros, ¿qué te gusta? Unos 15 kilómetros. Más o menos. Estamos hablando de entre 15 y 20 kilómetros, por decirlo de esa manera, y aproximadamente en tiempo entre 30 o 40 minutos. ¿Verdad? Así es, sí. Bueno, vamos a pasar porque esto es nada más aquí digamos, un descanso
y vamos a ir a visitar, ¿verdad? ¿Cómo le llaman este lugar de descanso? ¿O tiene algún nombre? No, no tiene un nombre como tal, pero pues nada más es así como un lugar de descanso, Sí. porque cuando nosotros venimos caminando traemos un poquito de calor en el cuerpo, entonces la idea es no entrar bruscamente a un lugar frío, entonces es un momento de descanso para poder entrar en esta cueva porque es un poquito fresco hacia adentro, y de la misma manera cuando nosotros regresamos, como traemos el cuerpo muy frío, para entrar bruscamente a ¿cómo se dice? Una temperatura más caliente, sí. Entonces igual hacemos un pequeño descanso para poder entrar a temperatura un poquito más. Muy bien, muy bien. Es recomendable, si tienes equipo de protección como estos artefactos, ¿verdad? Pues si lo tienes a la mano, trae tu casco, porque igual el dinero que aquí se recauda es para hacer mejoras y en un momento dado que el mismo comité te proporcione un equipo digamos, de seguridad, ¿verdad? Entonces, puedes traer tu lámpara, puedes traer tu casco de momento y ya posteriormente ellos tendrán los equipos para darles de protección. Entonces vamos a ponernos el casco y así, y vamos a conocer este hermoso lugar. Muchas gracias. En la profundidad de este lugar, es para todo público, pueden venir con niños de 8 años en adelante, de preferencia, que puedan defenderse de lo que es la montaña, ¿sí? Para que tengan una experiencia pues agradable. Es un sendero muy bonito, vale la pena. Miren, si se dan cuenta allá de aquel lado, el musgo que cubre la roca. Y bueno, el cráter de la cueva que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, ayúdenos en el canal, es huasteca.com.mx, dale like, suscríbete y vamos a seguir haciendo contenido de los lugares turísticos para promover el turismo, para promover algunos lugares, algunos hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, me gusta.
vamos en la salida, saliendo porque tenemos que ir a otro lugar. Así es, amigos, no se pierdan este lugar maravilloso. Ánimo, aquí queremos verte. Saludos, vámonos. Listo.